Hablaremos hoy de la maldición de Basilio III de Rusia. Así que instalémonos en Rusia en el año 1526. El zar era Basilio III, casado desde hacía 20 años con la hermosa Salomé Yurevna. Pero Basilio no había podido asegurar su descendencia, quiero decir que no tenía hijos todavía, a pesar de haber transcurrido 20 años, y muchos le atribuían la culpa a Salomé. Y aunque él sentía un gran cariño por su esposa, la presión de los cortesanos, de los boyardos, que así se llaman, era insoportable. El zar la quería mucho a Salomé, pero bueno, influido por la corte, se había puesto a pensar en reemplazar a su mujer antes de perder la capacidad de procreación. Basilio tenía 50 años, que en aquellos días era mucho, y tenía miedo. Salomé, la mujer, consciente de la decepción de su marido, andaba de viajar a playas, a fuentes, visitaba curanderos, se hacía fricciones con aceite y miel, que dicen que es un buen remedio para conseguir la fecundación, pero nada, todo era en vano. Cuentan que Basilio ya se había puesto bastante loco, no podía ver un nido sin que le saltaran las lágrimas, le decía a su séquito de nobles que los pájaros eran más felices que él, incluso había anulado una parte del protocolo ruso que indicaba que cada cortesano que tuviera un hijo fuera presentado al zar, pero como él no lo toleraba y se ponía envidioso de sus cortesanos, anuló esa liturgia. Además estaba preocupado porque tenía dos hermanos, Yuri y Andrés, que eran dos atorrantes, y tenía miedo que si él no tenía un hijo, heredaran su trono, ya que eran menores que él. Bueno, y eran unos ineptos. Un día, algunos nobles sugirieron a Basilio lo siguiente. Dijeron: mire, señor, discúlpeme, qué sé yo, la higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto. En una palabra, eche a su mujer y cásese con otra. Cuentan que Basilio, sin remordimiento, le dijo a su esposa que se fuera a un convento, y ella le respondió que en realidad no merecía esa penitencia después de tantos años de amor fiel. Salomé fue expulsada del palacio y recluida en el convento de Suzdal, de Prepo. Encima allí le cortaron el pelo como símbolo de haber sido rechazada. Una porquería todo aquello. Los cortesanos que defendieron a Salomé fueron desterrados. Y así quedaron las cosas. Después de librarse de Salomé, Basilio empezó a buscar otra esposa. Basilio era un nombre muy griego, evidentemente. A mí me parece recordar, y digo me parece porque cada vez que recuerdo algo resulta que no es así. Bien, muchos emperadores bizantinos, que eran griegos, los bizantinos eran griegos, se llamaban Basilio, a punto tal que casi Basilio era el sinónimo de emperador. El Basilio mandó decir que tal cosa, ¿no? Y en Rusia había una cultura muy bizantina. Como que el alfabeto que usan todavía hoy es el alfabeto cirílico, un alfabeto que viene del griego. Mandaron los bizantinos, anda a saber cuándo, hace mucho, una misión de dos tipos, que ahora son santos, cuando fueron no lo eran, pero eran frailes. Uno se llamaba Cirilio y el otro no me acuerdo. Y estuvieron ahí, qué sé yo, predicando la fe ortodoxa. Y llevaron el idioma. Y llevaron también, más que el idioma, no el idioma, miento, siguieron hablando en ruso, pero llevaron el alfabeto. Y el alfabeto griego, con sus alfas, sus betas y sus gamas. Y hoy en día el alfabeto ruso es muy parecido al alfabeto griego, como sabe cualquiera que lea aviones. Entonces aviones que se llama Aeroplot. Aeroflot. Aeroplot. Sí. ¿Qué sé yo?
Bueno, de ahí viene, del fraile San Cirilo ahora, que le llevó el idioma. Bueno, pero volvamos aquí. Basilio se libró de Salomé. ¿No me das hijos? Chao, te encierro en un convento. Y empezó a buscar otra esposa, que es lo que hace uno cuando se libra de su esposa y le manda a un convento. Según las reglas de la Iglesia Ortodoxa, el hombre que repudiaba a su mujer de arriba abajo no podía volver a casarse mientras ella viviera. Bueno, entonces... pero Basilio dijo, más, yo me caso igual. ¿Para qué soy Basilio? El patriarca es el tipo que atiende, digamos, el cura, el jefe de la Iglesia Ortodoxa. El patriarca le lanzó una advertencia que incluía una maldición. Atención. Le dijo, si contraes segundas nupcias, tendrás un hijo malvado y el terror y la desdicha asolarán tus estados y acortarán tu vida. Basilio igual decidió que se iba a casar. Él solo escuchó que iba a tener un hijo, prefirió no creer el resto de la profecía. Bueno, según la costumbre, el zar debía llamar a todas las mujeres casaderas del país, muchas en Rusia, para designar durante la ceremonia se llama smotrini, la mirada, a la que compartiría su lecho. Era como un concurso de belleza, una porquería realmente. Sí, un casting. Era el infierno del feminismo. Pero Basilio renunció a ese concurso. Y dijo que ya la tenía elegida. Y mostró a Elena Glinskaya, una lituana hermosa que ya él le había echado el ojo antes. Elena había sido buscada en Europa Occidental, impresionaba su libertad de costumbres, bien lejos de las costumbres de las chicas rusas, ancladas en la ignorancia, la mojigatería, la superstición, en fin. Una de las virtudes que ostentaba Elena era el escote. Basilio estaba tan enamorado de ella que para restarse años se afeitó la barba. Que en Rusia era mucho afeitarse. Sí, todos claro, con una sí. Los festejos nupciales duraron 3 días, se bendijo a la pareja con un montón de procedimientos mágicos, qué sé yo. Les polvoreaban los hombros de los esposos con lúpulo, les hicieron beber jarras de hidromiel, encendieron cirios, qué sé yo, una porquería. En el lecho nupcial arrojaron trigo. Sí. Déjeme, Sí. señor. Y al final, pero no pasó nada. ¿Cómo no pasó Quiero nada? decir, no quedaba embarazada esta chica. El pueblo empezó a comentar que era porque Dios desaprobaba aquella unión, inclinándose por la parte científica del asunto. Varios meses después, las plegarias, apareció un tipo que se llamaba Pasmuncio y dijo, mire, yo voy a rezar. Y empezó a rezar, chao, quedó embarazada Elena. Pasmuncio, colmado de regalos. En agosto de 1530 nació un chico llamado Iván, que sería, según ya estamos todos sospechando, Ya sé. Iván el Terrible. Dicen que en el momento del nacimiento retumbó un trueno en el cielo diáfano. Vaya a saber si era un trueno. Poco después comenzó para algunos el cumplimiento de la maldición. Basilio fue a cazar y regresó con una herida en la cintura que no dejó de supurar nunca. Cada vez que le cambiaban las cataplasmas, un olor nauseabundo salía de ahí. El zar apestaba, vamos a decirlo de una vez, y en su desesperación se echaba litros y litros de vodka sobre la herida y lo que sobraba se lo escabiaba. Claro, sí. Todo se cura así. Bueno, el caso es que un día se murió. Entró en agonía y se murió. Vamos a hacer la Al día siguiente fue incluso. Su último deseo fue que lo nombraran monje para salvar su alma. Y dijo que quería que lo enterraran de cualquier manera, menos como un rey. Antes de morir, lo llamaron fraile, y con ese nombre, fraile Barlaín, le cambiaron el nombre. Con ese nombre murió pocas horas después. Pero la maldición continuó. Elena quedó como regente, temerosa de que los hermanetes de Basilio le arrebataran el poder,
los apresó, pero bueno, los apresó. Al final creo que tuvo que matarlos o murieron en la cárcel, no me acuerdo, qué sé yo. Los partidarios de los hermanos del zar, que siempre hay, Sí. siempre hay un carlista por ahí, juraron vengarse y el 3 de abril de 1538 se vengaron. Elena murió envenenada. Ella se cuidaba mucho de los envenenamientos y entonces solo comía lo que plantaba. Pero le envenenaron las plantaciones, le envenenaron Sí, un sí. zapallo. Era fácil. Chao, era más fácil. Era muy fácil. Sí, como el cuento de Mitrídates, rey de Ponto, que se adiestraba en En envenenarse. de a poco. envenenarse, claro, se envenenaba de a poquito para hacerse inmune a todos los venenos y lo mataron en el excusado con un almohadón. El tipo estaba en el baño, agarraron un almohadón y lo asfixiaron. Sí, señor. Me Sus tenés últimas podrido. palabras fueron... Bueno, Iván, el pobre Iván, había quedado huérfano a los 8 años, bajo el cuidado de cortesanos que no tenían ningún poder sobre él, y fue efectivamente tan malvado como el patriarca indicó en su maldición. Así que, ¿qué sacamos en limpio de esto? Que las maldiciones existen. Sí, claro. Bueno, Listo, gracias. Hemos pensado mucho en esto, ¿no? No, pero no hay música de Iván Sí. el Terrible. ¿Eh? No hay música. Claro, fuimos a la discoteca Muy difícil el tema. buscar música acerca de Iván el Terrible, acerca de Elena, acerca de la otra mujer. Era una cosa horrorosa. Y no había música. No, prácticamente. Encima la No discoteca había muy... ninguna música, no sabíamos qué poner. ¿Cuál elegimos al final? No me acuerdo. ¿cuál es? ¿Eh? ¿Cuál? Doña Claro. ¿Sí? Esto me dijo el discotecario. ¿Qué? Me dice, mire, lo que más me duele es la soledad de la primera mujer de Salomé. Bueno. Así me dijo el discotecario. Me dijo, mire, la soledad, usted sabe lo que es la soledad. Lo malo de la muerte es que uno se muere solo, me dice. Bueno, pero señor... Todo para encargarme un disco. Sí, Sí, claro, lo porque no tenía tenía ya. nada que Para ver. no ir al fondo, porque tiene el otro... verdadero drama de esto es la soledad. Sí. La soledad de esa mujer que amando a su marido, etcétera. Y hay 15 páginas de mala literatura. Y me dio este disco que casi corporiza la soledad, tal como se hacía en los autos sacramentales, en que había un personaje que era la intolerancia, otro era la piedad, el amor, qué sé yo. Aquí hay un personaje que es la soledad y que se llama, en un esfuerzo imaginativo, Doña Soledad. Bueno. Doña Soledad es una canción, una bella canción que vamos a escuchar esta noche por Alfredo Zitarrosa y que evidentemente ha sido compuesta para recordar este episodio en la vida y en la historia de los rusos.